Vale, muchachos, bienvenidos a un nuevo video que creo que puede ser muy interesante, sobre todo para que me conozcas de una forma mucho más personal a mí, en el que te voy a contar toda mi historia, tanto personal como en el ámbito futbolístico, que realmente van muy mezcladas porque mi vida la he dedicado a ello, básicamente. Yo soy de Colombia, ya muchos lo sabrán, así que voy a contar un pequeño story time que creo que te puede servir a ti como motivación, que te puede servir a ti como ayuda y que te puede servir sobre todo para que me conozcas un poquito más, que es una cosa que más ilusiona. Ya lo mencioné, yo nací en Colombia, en Bogotá, y es que mis años ahí los recuerdo con bastante cariño porque tenía toda mi familia, tenía todas las personas cercanas a mí, a pesar de haber pasado ciertas dificultades a nivel familiar. Por esto nunca lo he dicho en un video porque creo que muy poca gente lo sabe, pero en este video quiero abrirme un poquito con todos ustedes. Mi padre, que es una persona a la que le tengo muchísimo aprecio, que le tengo un cariño increíble, tiene esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurodegenerativa. No quiero tampoco quedar pesar, pero es una situación que cuando vas madurando y vas creciendo te vas dando cuenta de pequeños detalles que antes no notabas. A raíz de esa enfermedad, a mi madre obviamente le tocó bastante difícil, que también es otra persona a la que admiro bastante, que le tengo un aprecio enorme y que ahora mismo estar separado de todos ellos, pues puede que sea una situación que me duela un poquillo. Pero también todas estas cosas, el hecho de que mi madre haya viajado a España, que eso ya te lo contaré mucho más adelante, son cosas que me han hecho madurar muy rápido. Recuerdo que desde pequeñito, mientras todos mis compañeros iban en la ruta escolar, a mí me tocaba coger bus, me tocaba muchas veces hacer cosas que a lo mejor para mi edad no eran acordes. Obviamente no quiero entrar aquí en detalles porque creo que son cosas un poquito familiares, pero he de decir que sí me tocó. No, tampoco voy a decir que mi vida fue horrible, no, para nada. Tengo una familia que siempre me quiso, familia muy unida, familia muy cercana, familia que me ha tratado increíblemente bien, obviamente con sus altibajos, como en absolutamente toda familia, pero sí esos pequeños detalles son cosas que te hacen madurar un poquito antes, cosa que por esa razón siento que ahora mismo soy un poco más independiente de lo que podría llegar a haber sido si no hubiera vivido esas cosas. El hecho de estar viviendo en otro país es difícil, alejado de tu familia, pero desde pequeñito también estaba acostumbrado a muchas veces moverme por mi cuenta, hacer las cosas por mi cuenta y que al fin y al cabo son cosas que te hacen crecer. Eso como en el aspecto familiar. Como te mencioné antes, no me gustaba el fútbol cuando empecé de portero y fue porque entré a un colegio en el que había una cancha de fútbol bastante grande, me encantaba y fue por presión social porque todos jugaban y dije pues bueno, voy a jugar. En el anterior colegio que tenía no tenía campo, entonces no jugaba, no me gustaba, no me llamaba la atención. Y cuando empecé de portero, la verdad es que era bastante malo. Me gustaba tirarme, hacer atajadas y cosas por el estilo, pero no se me daba bien. Hasta tal punto que jugábamos interescolares, que eran partidos contra otros colegios, entre distintos cursos y demás. Y se dieron cuenta de que yo al ser tan mal portero, pues no tenía ningún sentido que me pusieran en portería porque siempre iba a ser un hándicap para el equipo. Era de verdad muy malo. Me daba miedo el balón, lo que me gustaba era saltar por él, básicamente. Hasta que un momento el entrenador, el profesor de ese entonces, me dijo, vale, ponte delantero, ponte de atacante, y así por lo menos no nos meten goles y haces de relleno, que era la idea principal. El caso es que se me terminó dando bastante bien de delantero, se me dio muy bien en el colegio, además que en el colegio muchas veces hay gente que no juega, hay gente que no lo tiene, que no va a academia ni nada por el estilo, un niño básicamente, pero naturalmente se me daba muy bien. Me gustaba mucho regatear, me gustaba mucho tirar, me gustaba mucho marcar goles y ahí fue con donde me empecé a encariñar por el fútbol. Y cuando realmente empecé en una academia, en un club, fue, no recuerdo muy bien la edad, sinceramente, pero estoy seguro que fue tarde, porque mientras todos mis compañeros de colegio ya estaban en una academia, me contaban de sus partidos y sus cosas, yo no estaba. Me recuerdo que una vez estaba con mi familia, con mi mamá, justamente en el carro, esto es una cosa que tengo grabadísima, y me dice, Nico, vamos a comer empanadas, que habían unas empanadas que me encantaban, creo que se llamaban El Rey o Mi Rey o algo así, te trataban de, reina, rey, y me encantaban esas empanadas, o vamos y buscamos una escuela de fútbol. No sé la razón por la que tomé la decisión, ni siquiera ahora mismo soy consciente porque en ese momento creo que hubiera elegido las empanadas, pero terminé yendo a la escuela de fútbol. Al principio se me daba bastante mal, recuerdo que cada entrenamiento salía llorando de la impotencia porque veía a toda la gente jugando. A mí no, ya pasaba a un nivel mucho más competitivo, donde hay gente que entrenaba, donde hay gente que jugaba, donde hay gente que llevaba muchos más años en clubes formados. Y a mí eso me comió. Yo me acuerdo que salía a mitad del entrenamiento llorando porque no se me estaban dando las cosas bien. Mi madre me iba a verme y me iba a llorar de sus brazos, literalmente. Esto es una cosa que nunca he contado, pero lo dije, quiero sincerarme al 100%. De un momento a otro me cambió el chip por completo, si te soy sincero no sé la razón, y empecé a jugar muy bien. Empecé a agarrar confianza, empecé a adaptarme, empecé a llevarme bien con todos mis compañeros, hasta el punto que yo entré en el equipo B, y estaba el equipo A, obviamente. En el equipo B estuve media temporada, si no estoy mal, y se me dio bastante bien. Quedé goleador de liga, quedé como goleador del equipo, y en pretemporada de invierno, básicamente a mitad de temporada, hicimos un partido contra el A. Ese partido se me dio increíble. Recuerdo haber marcado 4 goles para mi equipo, que era el B,
y por alguna razón un jugador del equipo A se tuvo que ir. Tenía alguna cita médica o alguna cosa por el estilo, se tuvo que ir. Y me dijeron, vale, Nico, vamos a probar con ELA, vamos a jugar con ELA. Y terminamos ese partido 4-4 empatándolo con otros 4 goles míos. Entonces ya ahí todo el mundo empezó un poquito a llamar la atención, yo empecé a agarrar confianza, empecé a meterme mucho más en el equipo y la temporada que viene estuve con ELA. Vi experiencias increíbles en ese equipo, fuimos a jugar a Estados Unidos, jugamos Liga Élite de Bogotá, que además quedamos segundos, que perdimos contra Millonarios al final. Y ahí fue cuando ya me di cuenta de que a lo mejor el camino a seguir era el fútbol, cuando realmente me empecé a cariñar y a tomarme las cosas mucho más en serio. Iba a correr alrededor de mi casa, iba al gimnasio que teníamos en lo que sería el departamento o la urbanización, y me acuerdo que iba a correr, iba a entrenar, no tenía ni idea, pero ya esa chispita de querer mejorar y de querer seguir progresando, pues fue muy bien. Y aquí es donde entra el momento clave de mi vida y es cuando mi madre se va un año completo en el que yo me quedé con mi padre, que ya te dije que es una persona que tiene esa enfermedad, que al final es una cosa difícil y ahí es cuando realmente te das cuenta de que tienes que madurar muy rápido, porque me tocaba, los que vivan en Colombia o en Latinoamérica sabrán que el transporte público no es como en Europa, de que tienes el metro y muchas facilidades. Ahí era mucho más difícil moverse y demás. Recuerdo, esto ya no es por dar pesar, pero recuerdo estas anécdotas de que mi padre, por la enfermedad que tenía, muchas veces se le olvidaba que tenía que ir por mí al internamiento o que me tenía que llevar. Y recuerdo irme corriendo, a lo mejor 1 hora entera desde mi casa hasta el entrenamiento, y recuerdo volver después de la noche a entrenar corriendo otra vez de nuevo a mi casa porque mi padre no estaba en las circunstancias adecuadas para poder hacerlo. Lo dicho, tengo una aprecio increíble por mi padre, creo que es una persona a las que más admiro a día de hoy y a las que más recuerdo bonito le tengo por todos los sacrificios que ha hecho independientemente de las circunstancias, pero estas cosas, lo dicho, te hacen madurar. Ese año fue bastante difícil, entre comillas, yo a lo mejor no era muy consciente por todo esto. Además, en el colegio no me iba bien porque no tenía a mi madre encima, no tenía a mi madre que estaba ahí, y recuerdo saltarme clases con mis compañeros por ir a jugar fútbol. Teníamos el campo ahí, muchas veces nos regañaban y demás, pero sí es verdad que son cosas de niños, son cosas que a lo mejor nunca te diría que hagas, pero ya está. Posterior a eso llegamos a España. Mi madre, mi madre, que para mí es una luchadora, una persona increíble y realmente de admirar, es una persona que ha sacado a su familia adelante completamente sola, consiguió hacer una vida aquí en España y vinimos para aquí. Yo cuando llegué aquí vine por temas familiares, no conocía absolutamente a nadie, no conocía nada de instituto, no conocía nada de equipos. Yo vine aquí un poquito a la deriva, más que nada porque era también pequeño y no tenía ni la menor idea. El caso es que terminé la temporada muy bien en Colombia, muy contento, muy satisfecho con el fútbol y vine a buscarme la vida aquí en España con mi familia, obviamente, no de aquí temas familiares sin ningún problema. Ahora venía lo difícil en el fútbol, adaptarme al fútbol europeo, adaptarme al fútbol español, que era muy diferente a lo que jugábamos en Colombia. En Colombia siempre eran campos naturales, que aunque te diga que son campos naturales, es hierba, pero están muy mal cuidados. Cualquier persona que juegue en Colombia, en cualquier país de Latinoamérica lo sabrá. A jugar en fútbol sintético, a jugar un fútbol mucho más técnico, a jugar fútbol de 1 o 2 toques, muchas veces mucho más intenso y sobre todo mucho más táctico. Conseguí adaptarme bien, se me dio bastante bien las primeras temporadas, bastante contento, hasta el momento que tuve una lesión en la rodilla, en ambas, que fue una tendinopatía, y conocí al fisio del Rayo Vallecano B en ese momento, que ahora mismo es una de las personas que trabaja con nosotros en el No Fear Program. En ese momento ya era una persona que estaba bastante obsesionada con entrenar, hasta el punto de que en un punto ya bastante malo, una obsesión que era no correcta, que a mi parecer es una cosa que ha cambiado durante los años, pero en ese momento no me gustaba comer absolutamente nada de comida basura, era bastante exigente con todo eso. Al final también habían problemas en la casa porque te hacían algo de comer y yo me negaba a comer papas fritas o no podía salir con ellos a un Burger King, cosa que ahora mismo me parece una estupidez porque creo que todos esos momentos con familia son bastante importantes, pero también creo que esa situación son cosas que te hacen enfocarte y centrarte bastante en lo que quieres, a pesar de haber siempre recibido muchas veces el no o estar todo el rato en esa disputa por creer que tienes la razón en pos de conseguir tus objetivos. El caso es que después de esa lesión se me abrió las puertas a entrenar con el Rayo Vallecano, juvenil nacional, y se me dio muy bien. Recuerdo el entrenamiento haberlo hecho muy top, terminé quedándome con ellos. El problema de esa temporada fue que tuve de nuevo lo de la rodilla. La rodilla me estuvo molestando, fue una temporada bastante difícil con todo ese tema y sentía que había perdido una oportunidad bastante grande por el tema de la lesión. El caso, seguía entrenando, seguía yendo al instituto obviamente, pero muchas veces saltaba clases por irme a entrenar. Me faltaba la primera, la segunda hora por irme a entrenar, me iba yo solo a entrenar al campo, luego iba al instituto.
Al final, todo ese sacrificio, todas esas cosas, recuerdo levantarme a las 5 de la mañana en invierno, irme a entrenar debajo de la casa, hacer sprints. Es más, en TikTok tendrás un montón de videos, en YouTube creo que incluso hay blogs de entrenamientos a las 5 de la mañana, no estoy seguro, creo que sí, pero en TikTok 100% los tienes, porque justo fue esa época cuando me empecé a abrir el canal de Nick Food. Y si te soy sincero, creo que es una muestra bastante grande, y sobre todo para mí, de que al final todo ese trabajo es recompensado, porque ya luego vendrá la parte bonita, la parte en la que te sonríe el fútbol, pero todos esos años, que a lo mejor fueron 2 o 3 años en los que no paraba de entrenar, y si te soy sincero, no entiendo la razón por la que lo hacía, simplemente era como una necesidad bastante grande, había girado toda mi vida en torno al fútbol y sentía que había quemado por completo mis barcos, que hasta ese momento no lo había hecho. Llegó la época de bachillerato y fue una circunstancia bastante difícil con el tema familiar porque le dije a mi mamá, mamá, no quiero seguir con bachillerato, esto es una cosa que de verdad no lo hagas, no lo hagas, no tiene ningún sentido, creo que no te puedo llevar a ningún buen camino realmente, porque yo quiero aclarar que yo ya había creado cierta comunidad en torno a redes sociales, creía que en el peor de los casos me dedicaría a internet y que tenía entre comillas ese colchoncito si el fútbol no llegaba a salir. En tu caso, no te aconsejo jamás que dejes los estudios, la universidad, el instituto, si no tienes nada claro, si no tienes ninguna cosa a la que realmente aferrarte, si el plan A, que es el fútbol, no sale bien. Se dio las circunstancias, al final todos esos años de trabajo habían merecido la pena, habían servido muchísimo, sobre todo para formarme, para crear esa disciplina, para generar esos hábitos y para mejorar muchísimo en el aspecto futbolístico, y sobre todo también intentar aportar valor a todas las personas que me siguen mediante internet, para poder aportar esa pizquita de arena para sus carreras, para que mejoren como futbolistas, porque a día de hoy me salió la oportunidad de estar en Alemania, estamos en un club de segunda ref, estoy viviendo sinceramente un sueño, una cosa que jamás creí que iba a vivir, y por lo que pintaban las cosas estaba mucho más cerca de dejar el fútbol que de realmente conseguir las cosas. Y ahora mismo estoy en un sitio en el que sé que puedo crecer, en el que sé que puedo, en el que actualmente estoy viviendo el fútbol, y es una cosa que si me lo dices hace unos años no me lo iba a creer. Seguía arrastrando la lesión de rodilla, seguía entrenando por mi cuenta, no veía las cosas claras y muchas veces era muy difícil. Y creo que esto te puede servir como motivación, porque al final partir de cero, de no conocer a nadie, de no tener experiencia o un currículum aquí en España, se dieron las cosas bien. Y estoy ahora mismo en Alemania, como te mencioné anteriormente, viviendo un sueño. Seguiré documentando toda mi carrera, seguiré documentando todos los partidos, los días y días. Ahora mismo es un poco más difícil porque obviamente cuando voy a entrenar, es un club mucho más estricto, mucho más estructurado, y que realmente ahora mi vida al 100% se vuelca al fútbol. Creo que es un sueño que cualquiera de las personas que lo está viendo le encantaría vivir. Obviamente no estoy ni de lejos en donde me encantaría estar, pero sí que todavía tengo muchísimos años por delante para poder conseguirlo y que voy bien encaminado. Ya hemos roto la primera barrera, que era encontrar un sitio en el que crecer, un sitio en el que poder vivir del fútbol, y ahora en adelante solamente queda crecer, seguir creciendo de categoría, y si Dios quiere y si todo sale bien, algún día debutar en primera división, que estoy seguro que lo conseguiremos tanto yo como la persona que me está viendo. Pero quiero que sepas que la reflexión de todo este video sea que al final todo ese trabajo, todo ese sacrificio en cuanto a comidas, en cuanto a entrenamientos, en cuanto a decirle que no a todas las personas que tienes a tu alrededor, va a merecer la pena, 100%, en pos de cualquier objetivo que tengas. Perdí un montón de amistades, perdí de verdad demasiadas amistades, no tengo ningún vínculo realmente cercano con ninguna persona del instituto ni con los amigos que había hecho antes, pero creo que estoy viviendo lo que siempre soñé. Y a lo largo de todos estos años de entrenamiento he conocido gente increíble, gente que está jugando en primera división, tanto Javi como todas las personas que están dentro del No Fear Program, que están en primera división, básicamente, gente muy formada, gente con la que puedes aprender, te vas rodeando poco a poco de gente que te obliga a crecer y que tiene los mismos objetivos que tú. Ya lo habrás visto durante todos los entrenamientos de pretemporada, jugadores del Real Madrid, jugadores de primera ref, jugadores de segunda ref. En este caso Elías, estoy viviendo con una persona que también tiene bastante experiencia en el mundo del fútbol, y estamos acercándonos cada vez más a lo que realmente queremos. Entonces creo que todos esos años que fueron bastante difíciles ahora mismo van teniendo sus resultados, y ahora obviamente queda muchísimo por crecer, muchísimo por mejorar, pero cada vez te vas acercando más. Así que nada, en resumen, esa es un poquito mi historia. Sé que poco a poco irán viéndome crecer como futbolista, porque es una cosa que creo que en este momento es inevitable, y es una cosa que te voy a ir documentando durante todos estos meses, años, temporadas, y que me hacía ilusión compartir un poquito mi historia con todos ustedes. Y para finalizar el video, te animo a que me dejes en la caja de los comentarios un poquito tu historia. ¿Cómo fue que empezaste a jugar al fútbol? ¿En dónde estás actualmente? ¿Cuáles son tus objetivos? Y sea cual sea tu historia, sea cual sea tu carrera,
sigue trabajando, sigue te esforzando, porque al final todas estas personas que realmente se lo toman en serio son las que van a terminar viviendo el sueño.